Bueno, pues antes que nada, mi nombre es Roberto Agustín Díaz Castillo. Pertenezco al segundo B de la Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid. En esta ocasión expondré lo que hace el programa que se nos dejó para esta tarea del tema 4, que es de polimorfismo. Este programa trata más que nada de ese tema y es lo que voy a estar abarcando en esta explicación. Bueno, para empezar, lo primero que debemos crear, en este caso, será una interfase. Una interfase es como una clase, pero a diferencia de una clase común, los métodos se pueden heredar de manera distinta. O sea, los métodos se pueden deformar. En primera instancia, pues creamos nuestra clase o interfase que se llama integrante selección de fútbol, en donde vamos a poner los métodos que nosotros sabemos que van a cambiar o que van a ser usados de una manera distinta en las demás clases. En este caso, concentrarse, viajar, entrenar, jugar partido. Son los métodos que vamos a usar de manera distinta en las próximas clases que vayamos a crear. Ahora que ya sabemos esto, nos vamos a crear una clase. En este caso, la clase selección de fútbol va a actuar como una clase padre y va a ser una clase abstracta, que es decir, que los métodos que están aquí se pueden utilizar de manera distinta en sus posteriores clases hijas. Y para eso necesitamos implementar la interfase que ya habíamos creado anteriormente, que es integrante selección de fútbol, en donde tenía los métodos que vamos a usar. Ahora pues creamos los atributos del integrante de fútbol, en este caso un ID, un nombre, un apellido, una edad, que son los atributos que van a tener todas las clases hijas. Creamos igual un constructor vacío y un constructor de la clase que ya es prácticamente cómo se va a ir construyendo, pues con el ID, el nombre, apellidos, edad, etc. Sus respectivos métodos get and set. Y aquí es donde viene lo interesante, ya que aquí vamos a declarar en este caso los métodos que van a ser usados de una manera distinta en las clases hijas. Por ejemplo, el public void concentrarse al momento de ser usado nos va a decir concentrarse clase padre. Lo mismo va a pasar con viajar, entrenar y jugar partido. Nos van a decir algo que nosotros vamos a establecer. Si no se mueve nada y si los demás no altera nada, por defecto nos va a salir este mensaje. Ahora vamos a crear la primera clase hija que se llama entrenador. En este caso se va a crear la clase y va a heredar de selección de fútbol, que es la clase padre que ya habíamos creado anteriormente. Se crea sus atributos, su constructor vacío, su propio constructor de esta clase, sus métodos get y set. Y aquí es donde el método entrenar se usa de una forma distinta a la clase selección de fútbol. Como podemos ver, el método va a cambiar su manera de actuar. Ya no nos va a imprimir lo que dice aquí, que es entrenar clase padre, sino que nos va a imprimir dirige un entrenamiento, que es prácticamente lo que hace un entrenador de fútbol. De igual forma va a pasar con el partido de fútbol. Al momento de jugar el partido, el entrenador dirige ese partido. Obviamente no va a entrar a jugar como lo hace el futbolista. Por eso él va a dirigir el partido. Y por último, se crea un método que ya es propio del entrenador, que no se hereda de ningún lado, que es planificar un entrenamiento. Eso es un método propio del entrenador que no se va a heredar en ningún lado más, solo el entrenador lo va a poder tener. Ahora, con el futbolista hacemos lo mismo, creamos su clase, heredamos de selección de fútbol para heredar sus atributos y sus métodos.
Les ponemos sus propios métodos que le correspondan a alguien, a algún futbolista, en este caso su dorsal, su demarcación. Creamos su constructor vacío, un constructor que cría todos estos datos, sus métodos get y set. Y ya por último, cambiamos las formas en que se van a ejecutar los métodos de entrenar. En este caso, cuando un futbolista ejecuta el método de entrenar, va a imprimir, realiza un entrenamiento, algo distinto a lo que habíamos visto con el entrenador. El entrenador va a decir una cosa y al momento de que se le preguntan al futbolista, en este caso, va a decir otra cosa. Lo mismo va a pasar con jugar partido, que en este caso el futbolista obviamente pues juega el partido y va a imprimir esto, juega el partido. Y ya después se ve el método propio del futbolista, que es dar una entrevista. Ahora pasamos al más, que en este caso primero creamos la clase masajista, que era de selección de fútbol, sus atributos propios del masajista, que es la titulación, años de experiencia. Se crea su constructor vacío y un constructor donde ya pida todos sus datos, sus métodos de set. Y en el método de entrenar se va a volver a realizar otro cambio, ya que el masajista al momento de entrenar da asistencia en el entrenamiento. Cuando se invoque su método va a decir esto y él va a tener su propio método que va a ser dar masaje. Ahora nos vamos al main y lo primero que vamos a hacer es crear una array list. En esa array list vamos a poner todos los integrantes de la selección de fútbol, lo declaramos de esta manera. Y después vamos a crear los objetos. En este caso van a ser los integrantes del equipo de fútbol, que se va a conformar por un entrenador, un futbolista y un masajista. Para poder crear este objeto necesitamos primero invocar a la clase padre, que es selección fútbol. Después vamos a poner el nombre del objeto, que en este caso es del bosque, así se llama el entrenador, igual a new entrenador. Como la selección de fútbol es una clase abstracta, no se puede poner selección de fútbol del bosque igual a new selección de fútbol. Tenemos que decirle a qué clase en específico nos vamos a dirigir, que en este caso es el entrenador. Y ya como el entrenador ya tiene su constructor, pues le damos los datos correspondientes y lo mismo hacemos con el futbolista y con el masajista. Ahora, ya que tenemos los sujetos creados, vamos a integrarlos a, en este caso, la array con la siguiente estructura, ya que debemos poner integrantes.add del bosque, integrantes.add Iniesta, integrantes.add Raúl Martínez. Se va a crear el array de solo estos tres sujetos. Ahora ya viene la invocación de los métodos que habíamos creado. En este caso, en el método concentración, se van a poner todos los integrantes, comienzan una concentración, todos se ejecutan en el mismo método. Y entonces con un for que repase el array que habíamos hecho, en este caso integrantes, me va a imprimir cada vez que pase, me va a imprimir el integrante. Por ejemplo, en este caso el primero, que es el bosque, me va a imprimir el nombre del bosque, su apellido, y va a ejecutar su método concentrarse. Cuando vuelva a regresar, se va a dar cuenta de que hay otro integrante, que es Iniesta, y va a hacer lo mismo. En este caso va a ejecutar su get nombre, que para que le den el nombre, su get apellidos, y va a ejecutar su método. Lo mismo va a pasar con Raúl Martínez. Y básicamente se repite este proceso igual con el método de viaje, para que se vea cómo cada quien ejecuta su método. En el método de entrenamiento y en el método de partido de fútbol se va a hacer prácticamente lo mismo que se hizo en el primero. Ahora, como tenemos métodos exclusivos de cada clasilla, en este caso
el entrenador, el futbolista y masajista tienen unos métodos exclusivos que no comparten con nadie. En este caso se ve que el entrenador va a planificar un entrenamiento. Y para ello, pues simplemente vamos a invocar el objeto que habíamos creado, que es el entrenador del bosque. Le vamos a pedir su nombre, le vamos a pedir sus apellidos y le vamos a pedir que nos ejecute su propio método, que en este caso se llama planificar entrenamiento. En la entrevista pasa exactamente lo mismo, que se va, pero en este caso es con el futbolista. Se pone el nombre del fútbol, en este caso el nombre del objeto, y se pide su nombre, se pide su apellido y se ejecuta su respectivo método. Lo mismo va a pasar con el masajista para que al final obtengamos este resultado. Aquí, como podemos ver, todos los integrantes comienzan una concentración, todos ejecutan el mismo método. Todos van a ejecutar el método concentrarse, pero como ninguno se cambió el método concentrarse, pues va a imprimir obviamente lo que está aquí en la selección de fútbol. Cuando se ejecuta su método concentrarse, va a decir concentrarse, que la hace padre. Y lo mismo va a pasar con viajar, como en ninguna se cambió el método de viajar, pues todos los integrantes van a viajar, viajar, viajar. Ahora viene el interesante, ya que es el entrenamiento. En el entrenamiento todos cambian, todos tienen una tarea asignada cuando se va a entrenar. En este caso, Vicente del Bosque, que es el entrenador, dirige el entrenamiento, como ya habíamos visto aquí. El mismo método de entrenar dice que dirige el entrenamiento. Ahora, Andrés Iniesta, que es un futbolista, él realiza un entrenamiento, como ya habíamos dicho aquí, en esta parte. Se realiza un entrenamiento y se sigue usando el mismo método. Lo mismo va a pasar con Raúl Martínez, que da asistencia en el entrenamiento, lo que es el masajista. Da asistencia en el entrenamiento. Ahora, lo mismo va a pasar con el partido de fútbol, que el entrenador va a dirigir un partido, el futbolista va a jugar ese partido y en este caso el masajista solo va a asistir al partido, como cualquier selección de fútbol asiste al partido. ¿Sí vino de acá?